Si dice que es trabajo, no, el trabajo no es una excusa. Gloria a Dios. Quiero, hermano, dejarle en su corazón esto que me ha revolucionado mi ser. Me ha hecho entender un poquitito más a Dios. Y en cierta manera también tener un poco más de cuidado en lo que respecta a mi relación, para con Él. ¿Qué es Dios para mí? ¿Será que Dios es para mí como lo que yo soy para Él? Porque creo que el precio que el Señor pagó por nosotros es muy grande. Su amor es difícil explicarlo, lo entendamos lo suficiente como para que nosotros podamos entender cuán grande ha sido su amor para con nosotros. Si alguien me regala un agua, por favor. Fíjese que esto que yo quiero dejarle es muy interesante. Génesis capítulo 12, verso 1. Dice que el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré, dice, de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ya lo viste. Thank you. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó un altar al Señor que se le había aparecido. Padre, te damos gracias. Bendícenos con tu palabra. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Abúndala por tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Creo que nosotros tenemos que ponerle bastante atención a lo que es Dios, o a lo que Dios quiere que nosotros entendamos de lo que Él es en su esencia. Creo que si nosotros nos desprendemos de entender o tener una concepción clara de lo que es Dios para nosotros, nos vamos a olvidar de lo que nosotros somos para Dios. No le quiero hablar de una igual reciprocidad, pero sí creo que nosotros debemos entender que Dios es Dios. Diga conmigo: Dios es Dios. La religión nos enseñó a buscar a Dios, a honrar a Dios, a temerle a Dios, solamente de acuerdo a las circunstancias. Cuando había alguna necesidad, pues Diosito, nos volvíamos nuestro rostro hacia el cielo. Quizá buscábamos una forma de cómo, entre comillas, honrarlo con tradiciones, fiestas paganas, etcétera. Pero en realidad no teníamos una concepción de lo que verdaderamente es Dios. El hombre ha perdido ese concepto, esa concepción, que lamentablemente la religión les ha enseñado que en vez de acercarse a Dios, la religión misma los ha
ha alejado. Y como dice la Escritura, el Dios de este mundo les ha cegado para que no reciban la gloria del Evangelio. Pero yo creo que en parte la religión tiene muchísima culpa, a tal grado que usted ve ahora una insolencia total para lo que tiene que ver con Dios, la mofa, la burla del sacrificio de Cristo, a tal grado, como mencioné hace poco, Isaías 8 o 9, me parece que al final los hombres van a culpar a Dios de todo lo que está aconteciendo y dice que lo van a maldecir. Algo así como lo que hizo la mujer de Job, cuando mientras pues tenía todo, porque Dios le había dado todo a Job, lo tenía bien, lo tenía próspero, lo tenía protegido, le había dado posición, lo había honrado, pues la mujer estaba contenta porque pues lo tenía todo, su corazón estaba totalmente materializado. Pero cuando empieza el Señor a quitarle todo a Job, y por permisión divina entra el enemigo también a trabajar la vida de Job, a tratar la vida de Job. Unas versiones dice ya, maldice a Dios y muérete, como diciendo, ¿de qué te sirve Dios? ¿Verdad? Y lamentablemente hay gente que, aparte de no conocer a Jesucristo, ha violado ya los extremos de los linderos de la gracia, a tal grado que muchos han escogido mejor darle culto al diablo que a Dios, y eso lo estamos viendo muy, muy claramente. Pero algunos llegan al descaro, ¿verdad? Mucho de los cultos a Satanás, muchos de los cultos que hacen a Satanás, lo hacen en secreto y algunos son insolentes en público, ¿no? Pero eso es lo que la religión ha causado, que el hombre no pueda entender que en realidad la tierra, el mundo, lo que hay, todo, el aire, el oxígeno, etcétera, y ahí haríamos una lista interminable que nos tomaría años describir todo lo que Dios ha hecho. El hombre se ha olvidado que en realidad, ¿quién es Dios? Y nosotros tenemos que entender quién es Dios. Recuerdo hace algún tiempo, y quizás usted me escuchó esto, con nuestro delegado de Argentina fuimos él iba a predicar en una congregación allá en una de las ciudades de San Diego, y al entrar a la iglesia, un rótulo que estaba en una viga, el altar, luego la viga, y de aquel lado se miraba el verso, decía, terrible es este lugar, esto no es otra cosa más que la casa de Dios y la puerta del cielo. En ese momento yo lo leía y lo leía y lo leía y lo leía y decía, ahí hay algo, y entonces el Espíritu, después de algunos minutos, me dijo, todos me presentan como un Dios bueno y lo soy, porque yo le doy de todo lo bueno, lo mejor al hombre, pero se han olvidado de que yo soy santo. Y entonces una de las cosas que nosotros tenemos que tener, comenzando por los predicadores, es que podamos entender que antes que bueno, Dios es santo. Y esa es una de las cosas que Dios le hizo entender aquí a Abraham. Porque imagínense, el Señor le dice en el verso 1, vete de tu tierra, vete de entre tus parientes, vete de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y le dice, te voy a hacer una nación de ti, una nación grande, te voy a bendecir, te voy a engrandecer, vas a hacer bendición, te voy a proteger, porque el que te maldiga yo lo voy a maldecir. Y bueno, Dios le da promesas enormes, pero Dios no quería que Abraham se quedara con esa mentalidad de que Dios era el Dios que siempre tenía que estar dando, ¿verdad? Para tener contento al hombre. Creo que Dios, hermano, es bueno. Dios es bueno en gran manera. De hecho, la palabra bueno es solamente aplicada a Él, como dijo Jesús
solamente hay uno bueno, mi Padre, ¿no? Porque Dios es dador, hermano, es misericordioso, es longánime, es bondadoso, y ahí póngale, hermano, una lista de todo lo que Dios es para con el hombre. Pero nosotros tenemos que entender también de que Dios es Dios. Y tenemos nosotros que, antes de ver todo eso bueno que Dios es para con nosotros, entender que Dios es Dios, como decía David, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? Al punto que yo quiero llevarlo, el verso 1 dice que Dios le dijo a Abraham, y ahí le da una lista de promesas, que prácticamente ahí está todo el paquete de todo lo bueno que Dios tiene para el hombre. Pero en el verso 7 dice que el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces dice que Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Entonces me surgió a mí la pregunta, ¿por qué no le edificó un altar cuando le dio todas las promesas? Primero, porque Abraham no sabía de altares. Segundo, porque Abraham traía la costumbre de los dioses de Ur de los Caldeos. Abraham no estaba dispuesto a ofrecerle, porque no sabía, en primer lugar, ofrecerle a Dios altares, porque en la religión no lo hacía. La religión enseña al hombre solamente a creer en un Dios que existe, pero en realidad nunca le honran como se le debe de honrar. Y entonces Abraham no tenía la costumbre de ofrecer altares a Dios, de volverse con un corazón agradecido. De alguna manera, en ese periodo de tiempo, Abraham se le ha de haber revelado a su corazón que tenía que edificarle un altar a Dios. Diga conmigo, edificarle un altar a Dios. Pero cuando le dio todas las promesas a Abraham, dice que cuando termina, dice, Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Había dicho que preciosas promesas, ¿verdad? Pero más adelante se le aparece, o sea, una visitación divina. Y cuando tiene esa visitación divina, porque el Señor dijo a Abraham, dice, o sea, escuchó la voz de Dios, pero cuando tuvo la experiencia de la visitación, fue cuando decidió en su corazón levantarle un altar al Señor. La Escritura nos revela en realidad qué clase de altar le levantó, pero me imagino que fue una forma de mostrarle a Dios que en realidad Dios era Dios, y que de alguna manera él tenía que honrarlo, y de alguna manera tenía que agradecerle. Creo que Dios es inmensamente bueno con nosotros, jamás podríamos pagar en realidad nada de todo lo que Él nos da, y mucho menos lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Y yo siempre he dicho, y usted me ha escuchado, que no hay manera de pagarle, pero sí hay muchas maneras de agradecerle. Muchísimas, cantidad de maneras de cómo agradecerle y entender que Dios es Dios. Y que nosotros somos simplemente hombres y que en realidad nos debemos a Él. Abraham había recibido muchas promesas, pero no sabía de altares. Usted sabe que en la religión no nos enseñan o no nos enseñaron, al menos en lo poco que yo me involucré en la religión, cómo se le debía de honrar a Dios. A tal grado que las maneras de cómo se le honraba a Dios, hasta las mismas formas de cómo se llamaban. Por ejemplo, una liturgia es un ritual aprendido de memoria. Una misa tenía su tiempo, que si mal no recuerdo, creo que era 1 hora tal vez.
Era punto tras punto, era una rutina aprendida de memoria, ¿verdad? Sumado a eso, si era tiempo de ofrendar, pues era la limosna, ¿verdad? La limosna. Entonces nos damos cuenta que en realidad había tiempo para Dios si nos sobraba, ¿verdad? Íbamos a la iglesia, pero nuestra conciencia se tranquilizaba, pero seguíamos siendo los mismos. O sea, no había cambio. O sea, no había una forma de cómo volverse a Dios y levantarle un altar. Porque en primer lugar no nos los enseñaban y Dios era como, no lo estoy comparando al Dios verdadero, pero era como un Santa Claus, ¿verdad? Que tenía que llegar en ciertos tiempos a darnos con un costal lleno de regalos, ¿verdad? Y que Él tenía que estar ahí en el momento que lo necesitábamos, pero en ningún momento estábamos dispuestos nosotros a volvernos a Él y en realidad honrarlo como Dios. Pero esa visitación divina hizo que Abraham cambiara su mentalidad. Que Abraham entendiera en realidad que Dios no era, hermano, un mito, una ideología, una historia, sino que Dios era real y que él se debía a Dios. No le edificó altar cuando le dio las promesas, pero cuando tuvo la experiencia de la visitación divina y se le aparece, Abraham edificó un altar, no dice al Señor que le había dado las promesas, sino dice al Señor que se le había aparecido. Entonces eso me hizo a mí entender la importancia para nosotros de las experiencias con Dios. Es importantísimo. Ahora, Abraham no buscó la experiencia. Abraham obedeció a Dios al salir de su tierra, de su parentela, de la casa de sus padres. Pero el Señor se le apareció y cuando se le aparece, entonces fue cuando Abraham dijo, no, este Dios no es como el que nos enseñó la religión en Ur de los Caldeos. Y en realidad ahora si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, pues tenemos que entender que el Dios del Evangelio no es el mismo Dios de la religión. Que el Jesús del 24 de diciembre no es el Jesús nuestro. Que el Jesús de la Semana Santa no es el Jesús nuestro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que ahora tenemos la bendición de estar en el verdadero Dios. Y que esa experiencia que tuvimos de tener un encuentro personal con Jesucristo, de alguna manera nos movió a comenzar a buscarle como Él quiere que el hombre le busque, porque el hombre le busca solamente cuando hay una necesidad. Clama a Dios solamente cuando hay un problema. Tiene temor de Dios solamente cuando hay una catástrofe. Cuando derribaron las Torres Gemelas, usted en cualquier ciudad estaba en God We Trust. Allá, hermano, en San Diego, lonas enormes en los edificios, in God We Trust. Muchas iglesias, hermanos, se llenaron porque fue algo que sacudió a todo Estados Unidos. Mire usted cuando sucede algún temblor, alguna catástrofe, la gente tiende por el miedo que tiende a acercarse a Dios, aunque sea por un momentito, ya después pasa ese miedo y siguen siendo igual. Y entonces Dios quiere que nosotros nos arranquemos esa mentalidad o ese concepto de Dios de que solamente cuando vamos a la iglesia tenemos temor. Usted mire cómo entra la gente a las iglesias católicas. Yo me recuerdo, iba con 2 o 3 ocasiones que fui mi abuela, hermano. Era un ritual, entraba con aquello, hermano, con mucha supuesta reverencia. Hermano, agarraba el agua bendita, se echaba y se persignaba, no sé cuántas cosas se hacía, hermano. Y al final iba, se arrodillaba en la banca que estaba y se ponía, yo la veía nomás, que hermano, ahí susurraba, quién sabe qué decía,
y me hacía a mí, hermano, que yo me estuviera quieto. Y me decía, estamos en la casa de Dios, Juan. Y yo pues era un chamaquito, pues ahí estaba yo, hermano, con todo el miedo que me infundía mi abuela y el miedo que me infundía solamente saber que estaba en la casa de Dios, ¿verdad? Mi mentalidad decía, bueno, a ver a qué hora sale Dios, ¿no? Qué delicado es, hermano, que el creyente tenga temor solamente cuando va a la iglesia. Yo he conocido gente, hermano, que el día que tiene privilegio hasta ayuna. Sí, hermano, yo vengo de una iglesia, cuánta gente no pastoreé allá en San Diego, hermano, donde cuando tenían privilegio, la gente, hermano, hasta ayunaba, gente que yo conocía. Pero después era una gente, hermano, una vez jugando fútbol, hermano, un hermano le quería pegar a otro hermano de otra iglesia, y yo le dije, hey, tranquilos. No, pastor, dice, aquí estamos en la cancha, dice. Aquí no estamos en la iglesia, aquí estamos en la cancha. Ah, bueno, dije, pues rómpanse la cara si quieren, ¿no? Porque los dos andaban que se querían dar. Lamentablemente, hermano, muchas veces se puede caer en eso. Pero ¿a qué se debe? A la falta de experiencias con Dios, a la falta de intimidad con Dios. A la falta de las experiencias con Dios. Y eso es importante, hermano, porque mire, podemos tener grandes y preciosísimas promesas. Y Dios va a cumplir sus promesas, hermano, porque Dios es fiel. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero Él está esperando porque lo que nosotros representamos para Él, lo que nosotros somos, mejor dicho, no lo que representamos, lo que somos para Él, hermano, somos sus hijos a tal grado que haya enviado a lo que Él más ama, hermano, y amó a su Hijo Jesucristo a morir de una forma tan cruel en la cruz del Calvario, solamente por amor a nosotros. Entonces, lo que nosotros valemos para Él, como para que haya llegado al extremo de una muerte tan cruel y que su sangre haya sido derramada, hermano, es un valor incalculable. No es oro, no es plata, no es dinero, no es nada, hermano, sino valemos la sangre de Cristo. El precio que se pagó es muy alto. Pero, entonces preguntémonos nosotros, lo que nosotros valemos para Él, ¿Él vale para nosotros lo mismo? Porque es una buena pregunta. Nosotros tenemos que entender, hermano, que la religión nos malenseñó a creer en un Dios que era como, bueno, como dice aquel canto de Jesús Adrián Romero, no es como yo. Aunque se haya hecho hombre y lo llame por su nombre, no es como yo. Entonces, Él no es como nosotros, amado pueblo. Él no es el Jesús del 24 de diciembre. No es el Jesús de la Semana Zángana, como dicen. No, ese no es el Jesús nuestro. El Jesús nuestro, hermano, es santo. Por eso, imagínense que a Abraham le hubiera quedado el concepto de un Dios bueno en donde, me dio grandes promesas, me dijo que iba a hacer de mí una nación grande, que me iba a bendecir, que me iba a engrandecer, me iba a levantar, me iba a usar, me iba a proteger de mis enemigos, pero Dios quería que él entendiera que Dios no era solamente bueno, sino que Dios era santo. Y entonces se le aparece el Señor, y cuando se le aparece, Abraham dice, no, yo tengo que honrarlo como Dios. Diga conmigo, honrarlo como Dios. No podemos nosotros seguir teniendo la mentalidad del Jesús, hermano, que lo hacen hasta con un ojo visco en la cruz y no, donde se ponen el crucifijo de oro aquí y seguir siendo, hermano, los mismos. No podemos nosotros tener
el concepto de ese Dios que nos apapacha todo, de ese Dios que sabe lo que hablamos, sabe lo que vemos, sabe cómo nos comportamos fuera de la iglesia, y creer que podemos, como dicen, darle a tole con el dedo, pues. O sea, hay una frase que dice, nobody mess around with God. O sea, no podemos jugar con Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios es inmensamente bueno, pero es inmensamente celoso también, y que Él desea que antes de que nosotros digamos o veamos que Dios es bueno, Dios es santo. Y Dios es fuego consumidor, hermano. Entonces, esa visitación, hermano, hizo que Abraham dijera, no, yo estoy tratando con Dios, no es el que me enseñaron en Ur de los Caldeos. Imagínense la experiencia que tuvo Jacob. Jacob, hermano, mire, lee la historia de Jacob antes de esa experiencia y lee la historia de Jacob después de esa experiencia. Jacob no fue el mismo. Antes él era el suplantador, era el tranza. Después de esa experiencia se lo transaba a Labán, porque le pagaba lo que fuera. Le rebajó el salario 10 veces. 10 veces, hermano. Si una oveja se perdía, se la cobraba. Si a una oveja venía el lobo y se la llevaba, se la cobraba y él la pagaba. Jacob no fue el mismo. Por eso es que las experiencias son, hermano, son vitales en nuestra vida. No podemos nosotros pensar, ir a la iglesia, solamente ir con la mentalidad de que vamos a estar bien. Y vamos a estar bien, diga conmigo, vamos a estar bien. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que esta es una tierra santa, hermano. No hablo de la iglesia, no hablo de las 4 paredes, hablo del evangelio. A mí nunca, hermano, me ha llamado la atención ir a Israel. Salen hasta peregrinaciones. Me ofrecieron muchas veces en San Diego. Mire, usted y su familia viajan gratis, vamos, mire, usted nomás consiga 20 parejas que quieran ir. Era fácil, hermano, conseguir 20 parejas. Pero yo dije, no, pues a mí no me llama la atención ir a Israel. Israel fue una tierra santa mientras los pies del Santo de los Santos se posaron ahí. Después dejó de ser tierra santa. Más ahora, hermano, que Tel Aviv es una de las ciudades, quizá la número 1 en homosexualismo, imagínense. La experiencia hizo, hermano, que Abraham, su mentalidad cambiara. A tal grado que todas las promesas que le dio eran terrenas. Aquí, usted mire, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, te voy a guardar de tus enemigos, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas serán terrenas. Pero la experiencia le cambió la mentalidad, le cambió el corazón y decidió honrar a Dios como lo que era, y le cambió la mentalidad a tal grado que lo proyectó hacia la tierra eterna. Y por eso dice Hebreos que buscaba una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces yo soy un fiel creyente de las promesas y creo, hermano, que voy a estar bien. Pero también debo de entender de que Dios es Dios. La experiencia de esa visitación divina hizo que Abraham pudiera conocer un poco más a Dios y saber con quién estaba tratando. Las experiencias de las visitaciones divinas nos llevan a nosotros a otro nivel de evangelio. Otro nivel en donde nos cambia la mentalidad de solamente esperar recibir de Dios, sino que la experiencia nos mueve no solamente a tener la mentalidad de que vamos a recibir de Dios, sino también a darle a Dios. Diga conmigo, darle a Dios. Y por favor no piense en dinero, porque si usted en el momento que yo dije,
darle a Dios, usted pensó en dinero, su mentalidad, su mente no ha sido renovada, su mente está caída, todavía es caída. Porque darle a Dios comienza con la vida, comienza con nuestra vida. Eso es como decir, ser un adorador. Si usted le menciona a alguien ser un adorador, va a pensar en cánticos, pero cuando usted ya, la mente está renovada y dice, hay que ser un adorador, usted luego piensa en darle lo mejor a Dios. De todo, comenzando por la vida. Entonces, hermano, mire, la experiencia que tuvo Abraham lo llevó a otro nivel, en donde él dijo, no, yo tengo que honrarlo como Dios. Honrarlo con lo mejor de todo lo que tengo, que al final de cuentas de él es la tierra y su plenitud, el oro, la plata, la tierra y su plenitud, ofrecerle lo mejor de mi vida, y eso implica que eso no va a ser solamente en la iglesia, porque aquí en la iglesia venimos no a ofrecerle lo mejor de nuestra vida, aquí venimos a ofrecerle lo mejor de nuestro servicio, lo mejor de nuestro canto, lo mejor de nuestras ofrendas materiales, pero allá afuera es donde tenemos que ofrecerle lo mejor de nuestra obediencia, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque eso es entender que lo estamos honrando como a Dios. Por ejemplo, es bonito cuando Dios nos da una promesa. Es bonito, hermano. Mire cuántas promesas no le dio a Abraham. Y nos gusta que Dios nos prometa. Pero imagínense, en la Escritura nos encontramos con algunos ejemplos en donde dice, mira, cuando prometas algo a Dios, cúmplelo. No vaya a ser de que Dios se enoje y destruya la obra de tus manos, como diciendo, Dios te promete, Dios te va a cumplir. Definitivamente, en Él no hay sombra de variación. Claro, si fallas te va a corregir, pero su promesa está ahí. Pero cuando tú prometas algo, entonces tú también cumple. Porque Dios va a decir, bueno, o sea que yo sí tengo que ser fiel para contigo, pero ¿por qué tú no puedes ser fiel para conmigo? ¿Acaso eres mayor que yo? Dile al que tienes a la par, ¿acaso eres mayor que él? Dile. No. Porque es que en veces el creyente demanda fidelidad, quiere misericordia, pero él no quiere hacer misericordia. A veces pedimos fidelidad, pero nosotros no somos fieles. Pedimos sinceridad, pero nosotros no somos sinceros. Y estoy hablando entre nosotros, ¿qué para con Dios? Imagínense esa canción que le inspiraron a Rabito, no sé por qué le pusieron así, si era su nombre artístico. Sinceridad, palabra pequeña que tiene un gran peso en la eternidad. Entonces, Dios es con nosotros, hermano, es lo máximo. Porque en realidad no hay una palabra para poder describir todo lo que Dios es. Pero entonces nos preguntamos, ¿somos nosotros iguales para con Él? O sea que Dios tiene que ser para con nosotros lo máximo. ¿Pero somos nosotros lo máximo para con Él? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque tenemos que tener cuidado, pueblo bendito, de nosotros tener la mentalidad de que, somos cristianos, Dios es bueno, nos da promesas, pero recordemos, hermano, que Dios es Dios, pues. No podemos tratarlo como si fuera nuestro primo, nuestro tío, nuestro abuelo. No, Dios es Dios. Dios nos da una promesa, pero Él quiere que nosotros entendamos, hermano, que la experiencia del encuentro personal con el Señor, eso, el entender que por su amor y por lo que valemos para Él, fue capaz de sacrificar a su Hijo. Dios no nos exige nada, no nos exige nada.
pero en realidad hay algunas cosas que Él sí exige, que le honremos como lo que Él es. Si yo soy padre, ¿en dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿en dónde está mi temor? Entonces, mire, amado hermano, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 18, verso 1, dice que el Señor se le apareció en el encinar de Mamre a Abraham, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó Abraham los ojos, miró, aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y entonces le dice, Señor mío, le dice, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo, sino, dice, que no pases de largo junto a tu siervo, sino que se traiga ahora un poco de agua y lavado los pies, reposar bajo el árbol. Yo voy a traer un pedazo de pan para que os alimentéis, después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestros siervos. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Abraham corrió deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásalas, haz tortas de pan. Imagínense que Sara le hubiera dicho, no, yo ahorita estoy ocupada. ¿Cómo voy a poner a hacer torta de pan por esos visitantes? Sara tuvo que aprender también. Tuvo que aprender lo que era Dios. Acuérdense que Sara era la jefa, era la matriarca, era la doña que mangoneaba al marido como quería. Y no, ella también tuvo que aprender que Dios pedía que al esposo se le respetara, se le atendiera, se le honrara. Hermano, tuvo que aprender también. ¿Por qué? Porque las experiencias son necesarias. Imagínese usted va con su mujer, le dice, híjole, traigo un hambre terrible, ¿por qué no te haces unas tortillas con queso? Ah, tú siempre con las tortillas con queso. Bueno, pues es lo que él quiere comer. Agradécele que no te está pidiendo un steak, un tibón, y te está pidiendo una ensalada y agua de Jamaica y chiles toreados y no te está pidiendo gran cosa, te está pidiendo tortilla de queso, hermano. ¿Se los merece el marido, sí o no? Pues viene bien fregado, hermano, del sol que le pega o del agua o del frío. Imagínense el cambiazo que dio Sara, dice que llamaba Señor a Abraham. ¿Por qué? Porque miraba la gloria de Dios en él. Hermano, es tan asombroso. Dice que corrió deprisa, diga conmigo, deprisa. O sea, cuando Dios nos pide algo, Él no nos está pidiendo, ay, cuando se te dé la gana. Cuando tú quieras. Y como es un Dios que de la religión, como tú quieras y cuando quieras y a la hora que tú quieras y si puedes, está bien. No, deprisa, deprisa. Imagínense cuando el Señor llega con Abraham y le dice en el capítulo 22 de Génesis, dame a tu hijo. Le pasó así el chispazo a Abraham. Ismael le dijo, el que amas. Y vea al monte que yo te voy a indicar. No dijo al que tú quieras ir, no. Al que yo te voy a indicar. Porque hay que ponerle atención a Dios. Y vas a ir a ofrecer a tu hijo ahí, sobre el monte que yo te voy a decir. Y Dios no le dijo, prepara el fuego, prepara la leña, prepara el cuchillo, afílalo bien, ¿no? Dios no le tuvo que decir eso a Abraham. En vez de Dios nos dice una cosa, pero es que no fue lo que Dios me dijo. No. Hay cosas que Dios, hermano, nomás nos pide y Él está esperando que nosotros en obediencia hagamos todo lo que tenemos que hacer porque Dios nos lo pidió. Dios nos lo pidió. Entonces, como Dios lo pidió, hay que hacerlo como Él lo pide.
no como nosotros lo pedimos. Los altares, los sacrificios eran exactamente como él lo pedía. A la hora que lo pedía. Lea la historia de Elías, dice que él arregló el altar exactamente como Dios le dijo. Señor, mira, desciende y consume el holocausto para que este pueblo sepa que yo lo edifiqué por palabra tuya. Y a la hora de ofrecerse el sacrificio, o sea, no era a la hora que él quería. No, era a la hora que Dios decía, como Dios decía. El tabernáculo de Moisés lo hizo, hazlo conforme al dechado o al modelo que te fue mostrado en el monte. Hazlo. Los planos de la edificación del templo se los dieron a David. Los planos del sacerdocio, los cantos. No, pues la verdad, mire, yo tengo, la verdad que es el único día que yo descanso. No, pues yo la verdad, mire, ese es el día en que tengo más chamba. No, pues que mire, no, hermano. Experiencias nos hacen conocer a Dios en otra dimensión, Pregúnteme a mí, ¿y por qué me gusta cantar? Y eso que en veces no canto, hermano. ¿Por qué me gusta cantar? Ay, hermano, pues sí, olvídese tocar el corazón de Dios y sentir que su presencia desciende, hermano. Es una experiencia gloriosa que me hace adorarle más. Entonces nosotros tenemos que entender la importancia de las experiencias, porque las experiencias nos mueven a ofrecerle a Dios. Abraham corrió deprisa donde estaba Sara y le dice, apresúrate. No, a mí no me vengas a hablar así. Imagínate que la mujer le hubiera dicho, no, a mí no me hables así. Apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada, tomó un becerro tierno y bueno, se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada de leche, junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Eso implica cómo nosotros atendemos a Dios cuando nos visita. ¿Cómo nosotros lo atendemos? ¿Cómo nosotros le adoramos? ¿Será que Dios, hermano, nos da a su Hijo, derrama su sangre y a la hora de adorarle no podemos ni levantar las manos? ¿Será que en realidad Dios se merece eso? ¿Será que en realidad Dios se merece que vivamos un evangelio, hermano, en la iglesia y otro afuera? Yo sé que usted me va a decir que no. Claro que no. Claro que no. Entonces entendemos nosotros que a Dios, hermano, para honrarlo hay que darle lo mejor. Toda nuestra Biblia, usted me escuchó esto, sería la mitad de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Amó al mundo y dio. ¿Qué fue lo que dio? Lo mejor que tenía. Si nosotros decimos amar a Dios, le vamos a dar lo mejor de lo que tenemos. De nuestras fuerzas, de nuestro tiempo, de nuestras metas, de nuestros anhelos, de nuestros años, de nuestro canto, de nuestro servicio, de nuestra obediencia y de último, de nuestra bolsa también. No le vamos a dar sobras. No le vamos a dar sobras, hermano. El pueblo de Israel se olvidó de lo que era Dios. Y el sacerdocio, le aceptaba al pueblo lo cojo, lo manco, lo ciego, lo enfermo. Animalitos hasta con sarna le llevaba. Y el sacerdote, como lo único que quería era comer, porque de ahí comía, no le importaba lo que el pueblo le diera. Ese es un mal sacerdocio. Eso es como que yo le tolere a usted que usted llegue tarde a su privilegio. Si quiere llegar tarde al culto, pues es asunto suyo. Aunque eso tampoco debería ser así. Porque al trabajo nunca llega tarde. Le aseguro que nunca llega tarde. Y si fuera una cita de migración, yo le aseguro que se va con un día de anticipación. Si para el famoso Black Friday, antes que no se compraba en línea, la gente hacía
línea un día antes. Y ahí pasaba la noche, con tal de entrar y agarrar especiales. Hay gente, hermano, que al culto siempre llega tarde. Siempre llega tarde. Sí. Que el canto, no hay canto para Dios. Pero las rancheras y las bandas y la punta, hombre, todo eso lo cantaba y lo tarareaba, hermano, a todo grito. El vecino oía la rocola todo el día que se oía en el pueblo, hermano. Pero ¿y el canto? No, hermano, es que nosotros tenemos que entender. Dios es bueno, definitivamente, pero Dios es Dios. Abraham, hermano, le dijo, Sara, apresúrate, le dijo. Imagínate que Sara le hubiera dicho, no, imagínate usted le dice a su esposa, apúrate para irnos temprano a la iglesia, llegar a tiempo. No, a mí no me apresures. Especialmente cuando piden 5 minutos, ¿verdad? No, a mí no me apresures. Yo sé que tengo que llegar. Si quieres, vete tú adelante. Entonces, ¿será que eso en realidad será conocerlo? ¿Será que en realidad eso es conocerlo? ¿Darles obras? Como le dijo a los que ofrendaban en Israel, la viuda dio todo lo que tenía, todos los demás tocaban trompeta, tururú, y sobra. ¿Será eso conocerme? Dice el Señor. Si el pueblo, hermano, se olvidó de Dios, se olvidó de quién era Dios, y le daban lo manco, lo ciego, lo cojo, lo enfermo. Ahí va, y le llevaba el becerrito al sacerdote, y el sacerdote miraba que le faltaba una pata, pues está bien, de aquí me llevo la mitad. Porque lamentablemente así hay gente y hay ministros que le aceptan al pueblo como sea, que como se comporte y no dicen nada con tal de que no se vayan porque pues se van a ir los diezmos, ¿verdad? Pero no es así, hermano. Dios es Dios, diga conmigo, Dios es Dios. En Éxodo 3:1 dice, y Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Y cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondióme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, le dijo. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Esa experiencia le dijo, quítate las sandalias egipcias que traes puestas y ponte las sandalias del evangelio. ¿Qué le estaba diciendo? Estoy parafraseando. No puedes seguir siendo mundano ahora que ya eres cristiano. Hay que quitarnos los caites en un lenguaje chapín, los guaraches en un lenguaje mexicano. ¿Cómo le dicen allá en El Salvador? Caite también, ¿verdad? Ya. Hay que quitarse, hermano. Hay que quitarse las botas, las zapatillas. Hermano, hay que quitarse los caites, los tenis mundanos. Ahora estamos en una tierra santa, en donde Dios es Dios. Dios es Dios, hermano. Sí, imagínense, el de Eclesiastés da el consejo y dice, cuida tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Yo creo que Salomón hubiera dicho, cuida tus pasos cuando sales de la casa de Dios, ¿verdad? Lo hubiera completado, hermano. O sea que ahora no podemos actuar como queremos. No podemos, hermano, accionar como queremos. Dios es Dios. Y nos ha trazado, hermano, un camino, nos ha dejado un legado. Él quiere que nosotros caminemos como Él caminó. Entonces tenemos que quitarnos las sandalias de la religión y tener cuidado. Lo que vemos en la tele, lo que vemos en el Facebook. Tenemos que tener cuidado lo que hablamos cuando estamos a solas.
O cuando estamos en público incluso, porque dice que las palabras tienen que ser con sabiduría que dé gracia a los oyentes, ¿verdad? No podemos nosotros hablar por hablar. Una vez llegué, hermano, estaban limpiando la iglesia allá. Y una hermana le dijo a otra, le dijo, llegó el pastor. Y dijo, bueno, dice, no importa, al cabo lo limpiamos para el Señor en voz alta, como diciendo para que lo oiga, ¿verdad? Que no lo hacemos por él. Pues claro, no lo hacían por mí. Pues tampoco tenían que ser insolente, hermano. Una vez me dijo, hermano, uno de mis líderes de alabanza allá. Le dije que estaban en la práctica y le digo, mira hijo, le digo, hay que hacerlo de esta manera. Y me dijo, sí, pastor, dice, pero usted no sabe nada. Delante de todos y delante de todos le dije, es la última vez que tú me hablas así. Es la última vez. No, perdóneme, pastor. No, tranquilo, le digo, yo sé que en veces nos bajamos de la cruz. Yo sé que en veces tal vez no estamos en good mood, como dicen, ¿verdad? Pero acuérdate que las palabras también que dé gracia a los oyentes, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque yo no veo a Jesús tirando indirectas. No. Su sabiduría, su forma, hermano, de comportarse. El día jueves dimos un tema muy bonito, se lo recomiendo. De hecho, no se los he mandado todavía. La diferencia entre creyente y discípulo. Y le decía yo, el discípulo tiene que cuidar sus acciones, sus palabras, su testimonio, que toma su cruz diariamente. No, el creyente no, el creyente vive como sea su vida, no le importa, hermano. No, el discípulo dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y la cruz es para crucificarse él mismo. Crucificar el orgullo, crucificar el ego, crucificar, hermano, la vanidad, crucificar la insolencia, crucificar la hipocresía. Hay que crucificar todo eso. El creyente no. El creyente vive, hermano, como viva la flor. El discípulo no. El discípulo agarra su cruz diario. Le pone atención qué es lo que va a decir, qué es lo que va a hablar. Nosotros tenemos que quitarnos las sandalias de la religión, honrar el evangelio como lo que es. Las visitaciones divinas hacen que el creyente, hermano, poco a poco deje de ser mundano, hombre. El creyente, híjola, a mí me gusta este evangelio porque me hace entender a Dios. Si aquí no crea que yo se lo estoy predicando a usted, yo no disfrutaría un mensaje si Dios no me habla en mi corazón, hermano. Nosotros tenemos que entender que Dios es Dios. Dios es bueno. Es bueno. Y yo sé, hermano, que hay grandes y preciosísimas promesas para cada uno. Pero antes de ser bueno, Dios es santo. Y nosotros no podemos seguir siendo los mismos de antes, ¿verdad? A menos que en realidad nuestro encuentro personal con Jesucristo sea fake, no sea genuino. ¿Verdad que no? No, hermano, sé que hay un proceso, estamos aprendiendo, claro, estamos aprendiendo. Híjole, todo está silencio, ¿verdad? Está silencio, hermano. Es que la neta, hermano, mire, la neta, como dicen los muchachos, decía un apóstol, dice, ¿para qué tanto brinco si el terreno es plano, verdad? Y yo sé, hermano, que usted tiene el deseo de seguir cambiando, ¿verdad? Hermano, todos tenemos el deseo de seguir cambiando. Hay muchas cosas que cambiar, que dejar, que corregir, que retomar, etc. Pero recordemos que hay muchas cosas, hermano, que no, esto lo voy a hacer por
por honrar a Dios. Y esto lo voy a hacer porque así lo quiere el Señor. Así lo quiere el Señor. Era un buen pescador, Pedro, tenía una compañía pesquera de experiencia productiva. Cuando el Señor lo llama, un día llega el Señor y le dice, ¿qué pasó, Pedro? No hemos pescado nada en toda la noche. Y el Señor le dice, echa la red para allá. Imagínense si Pedro le había dicho, pero ¿tú qué me vas a decir a mí si yo soy pescador? Tú eres carpintero. Le digo, no hemos pescado nada, pero como tú lo dices. ¿Y cuál fue el resultado? Es que mire, hermano, la palabra tiene razón más que todos nosotros juntos, hombre. Así que no tratemos de ponerle 5 dedos de frente. No. ¿Qué dijo Job al final? Tú siempre tienes la razón. Y yo he llegado a la conclusión, mire, hermano, mire. Yo creo que la Biblia debería ser, y digo debería ser porque lamentablemente en veces no lo es. La Biblia debería ser el centro de gobierno de nuestra vida. En el trabajo, en la sociedad, en la casa. Si hay un problema en la casa, ¿verdad que es sencillo sacar la Biblia y decir, bueno, ¿qué dice la Biblia? Y con aquella sencillez de corazón el marido decir, no, sí, tiene razón vieja, así como le dicen los mexicanos, ¿verdad? Tiene razón, la verdad que sí. O la mujer, no tiene razón, amor, sí creo que te levanté la voz, ¿verdad? Sencillo, y se solucionaría el problema, ¿verdad? En el trabajo igual. No, mire jefe, yo pienso que ya tengo 15 años trabajando con usted y nomás me ha aumentado 25 centavos. Si sacara la Biblia y diría, bueno, como dice Jeremías, ay de los que edifican sus casas con cedro y casas artesanales, pero no le dan su salario al obrero. Entonces, ¿verdad que sería sencillo sacar la Biblia, hermano? Sería sencillo. Si la Biblia fuera lo que nos rige, ¿verdad? Por eso es que, mire, si nosotros anhelamos honrar a Dios y deseamos honrar a Dios, hagamos como Él dice en su palabra, pues. Esa es una de las cosas, y perdóneme, yo sé que soy humano, podré tener mis errores, pero es una de las cosas que yo siempre trato en la iglesia. De que sea para honrar a Dios, que no sea para sacar mis beneficios o para proteger. No, hermano, es para honrar a Dios. Porque yo sé que si lo honramos como Dios, hermano, nosotros vamos a ver a Dios de una manera gloriosa. Por eso es que tenemos que decir, es que la Biblia dice, así como dice la Biblia, no hay vuelta de hoja. Así como dice la Biblia, ¿verdad? Nuestra vida sería más tranquila. No, pero en vez de nosotros queremos, hermano, tener más razón que Dios. En vez queremos ganarle a Dios. O en vez de llega algún hermano y nos dice algo y sabemos que tiene la razón, pero como tenemos el orgullo hasta aquí arriba, no. Pero no es el hermano, es Dios a través del hermano. Es Dios porque su palabra lo dice. Entonces no pongamos los ojos en el hermano, es Dios nos está diciendo algo que está escrito, ¿verdad que sí? Voy terminando con esto porque ya lo miro como que ya se enojó conmigo. Mire, amado hermano, Abraham no edificó altares. Fíjate la bendición que tenemos nosotros. ¿Por qué venimos delante de Dios? ¿Por qué le cantamos? ¿Por qué levantamos nuestras manos? ¿Por qué le servimos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué echamos nuestro dinero en el sobre? Hermano, ¿por qué lo hacemos? Porque Dios es Dios. Dios es Dios, hermano. Y deudores somos. Dios sigue siendo Dios y Él ha sido maravilloso con nosotros. ¿Cómo no adorarle? Pues, ¿cómo no agradecerle si ha sido bien calidad con nosotros? Y no porque sea calidad, aun si no fuera calidad, Dios es Dios. Dios es Dios. Y nosotros somos solamente hombres.
Abraham tuvo que entender que Dios le dio un montón de promesas, pero cuando tuvo la visitación, hermano, fue cuando le levantó el altar y dijo, no, yo tengo que honrarlo como Dios. Y mire, de ahí aprendió, Dios lo enseñó a los altares, Le enseñó, hermano, a que levantara altares, porque Dios sabía que más adelante le iba a pedir a su hijo. Y Abraham en ningún momento le dijo que no. En ningún momento. En ningún momento. Me recuerdo una vez que fuimos con Fernández Monroy, precisamente a la misma iglesia donde fuimos con el delegado nuestro de Argentina. Me recuerdo que estábamos adorando, y se me acercó, me dijo, Juanito, me dijo, te quiero decir algo. Yo sé, me dijo, que nunca le has dicho no a Dios, porque Dios me lo acaba de decir. Pero que eso sea siempre como parte de tu relación con Dios. Nunca le digas no a Dios. Te pida lo que te pida, nunca le digas no a Dios. Y precisamente de eso compartió, de cuando cuando Dios le pidió a Abraham a Isaac. No le dijo no. Era su hijo, era de donde venían las promesas. Imagínense, y que Dios se lo pidiera. Entonces muchas veces, hermano, Dios nos pide cosas. A veces nos pide nuestro tiempo, a veces nos pide nuestro canto, nuestro servicio, pero en veces nos pide dejar aquello que no le agrada. Imagínense, sed mansos y humildes de corazón. ¿Qué está diciendo? Dejen el orgullo, sean mansos. La oveja se caracteriza, vente, Elmer, la oveja se caracteriza porque es mansa, es dócil, es manejable. Dios, hermano, por eso presenta a la ovejita, al Señor, como la ovejita, como el corderito pascual. Como cordero mudo fue llevado al matadero. En vez de nosotros, cuando Dios trata con nuestra vida, lo menos que somos es que seamos mudos. Siempre vamos a renegar, a quejarnos, a reclamar, y en vez de hasta a rebelarnos. Cuando lo que Dios quiere es que seamos como el corderito pascual. Le dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero lo importante es hacer tu voluntad. Imagínense la muerte. Y yo creo con todo mi corazón que Dios es bueno. Pero es importante, hermano, las experiencias. Las experiencias nos hacen elevarnos a otra dimensión y conocerlo en otra dimensión. De poder entender que Dios es Dios. Y que Él no juega con nuestra alma, ¿verdad que no? Él no juega con nuestra alma. Él no nos miente al decirnos que nos va a bendecir, que nos va a prosperar, que nos va a usar. Él no nos miente, hermano. Tampoco quiere que nosotros le mintamos. Él no juega con nosotros. Él no quiere que juguemos con Él. Él nos dio un valor. La sangre de Cristo. Él quiere que nosotros también veamos que Él es Dios. Y que tiene un valor incalculable, hermano. El anhelo de mi corazón es Jesús. Es Jesús. Las delicias de mi corazón
es Jesús, es Jesús. Deseo tener contigo, mi Señor Jesús, una dulce comunión. Cierra tus ojitos y cántale. Que al adorarte pueda yo experimentar lo precioso que es estar cerca de ti. Deseo tener contigo, mi Señor Jesús, una dulce comunión. Que al adorarte pueda yo experimentar lo precioso que es estar cerca de ti. El anhelo de mi corazón es Jesús, es Jesús. Las delicias de mi corazón es Jesús, es Jesús. La Biblia dice que sus ojos velan sobre nosotros todos los días del año. Sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Él tiene el tiempo para nosotros. La pregunta es, ¿lo tenemos nosotros? Espero que sí. Él tiene todo el tiempo para nosotros. En veces nosotros no tenemos tiempo para Él. Tenemos tiempo para todo, menos para Él. Él nos escucha sin interrumpirnos cuando nosotros hablamos con Él. Pero cuando Él habla con nosotros, ¿lo escuchamos? ¿Cuándo es cuando Él habla con nosotros? ¿Cuando oramos? ¿Cuándo es cuando Él habla con nosotros? Cuando la palabra es predicada. Él está hablando a nuestra vida. Él nos está abriendo su corazón. Él nos está dando a conocer cuál es su deseo. Por eso se rompió el velo del templo. Para que nosotros estemos lo más cerca posible de Él. Que podamos entrar hasta el lugar santísimo. Porque Él desea que estemos cerca. Pero nosotros también queremos estar cerca de Él. Y tenemos esa dicha de buscarle en oración, de poder entrar a su presencia a la hora del tiempo de la adoración, de poder agarrar su palabra y platicar con Él por medio de su palabra, porque cuando leemos o escuchamos la palabra, estamos escuchando su corazón hablar a nuestra vida. El anhelo de mi corazón es Jesús, es Jesús. Las delicias de mi corazón es Jesús, es Jesús. Padre, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias, dile, por hablar a mi vida. Gracias por hacernos entender, por abrirnos tu corazón. Cada vez que tú nos hablas, cada vez que platicamos en la oración. O quizá cuando nos levantamos de madrugada, o cuando hay una vigilia, o cuando leemos tu palabra. Tú tienes todo el tiempo para nosotros y nos das lo mejor de ti.
Nosotros queremos tener el tiempo para ti y darte lo mejor de nosotros también, Señor, porque tú te lo mereces. Tú nos das lo mejor, nos diste lo mejor y nos sigues dando lo mejor y no lo merecíamos. Y sin embargo lo haces. Nosotros queremos darte lo mejor de nosotros. Tú sí lo mereces, Señor. Padre, bendice tu pueblo. Que esta palabra, Señor, haga nido en el corazón de tu pueblo. En aquellos, Señor, que tienen ese profundo deseo de saber, Señor, cuál es el deseo de tu corazón. Gracias, Dios bueno. Gracias, eterno. Gracias, bendito. Recibe nuestra gratitud. Y que este canto sea, Señor, como la oración de esta noche. Gracias, eterno Dios. Gracias por abrir tu corazón. Somos privilegiados. Gracias, eterno. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos conocer un poquitito al Señor por medio de su palabra. Gracias. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor con todas sus fuerzas.